y nos vamos a Corea del Norte, porque ayer les decíamos que, según Corea del Sur, la hija de Kim Jong-un ya fue decidido que ella sea su sucesora, una niña que se cree tiene 13 años. ¿Qué se sabe de esta adolescente que podría entonces tomar el poder en Corea del Norte? Felipe Cortés nos cuenta. Corea del Norte podría estar encaminándose a tener por primera vez a una mujer al poder. Es cierto que los servicios de inteligencia surcoreanos afirman que en las próximas semanas se va a hacer este anuncio. Estaría preparándose para tomar el poder en algún momento en los próximos años, de así ser necesario. Se trata de Kim Joo-ae, la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong-un, lo que marcaría una inédita cuarta generación en la dinastía familiar al mando del país desde 1948. Que sea escogida una mujer. Eso es una cuestión que la sociedad norcoreana difícilmente lo aceptaría. Lo aceptarían las élites, lo aceptaría el ejército y el partido, siempre desde la perspectiva del mantenimiento de su statu quo. Pero lo más importante seguramente en el momento que se dé la sucesión será que un integrante de la familia Kim pues estará al mando, estará presente. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur informó en una reunión del jueves a los legisladores surcoreanos que han observado un cambio en la posición de Kim Jong-un dentro del aparato de poder norcoreano, lo que sugiere que está siendo preparada para asumir el liderazgo del país. El NIS también informa de indicios de que ha comenzado a ofrecer su opinión sobre algunos asuntos políticos. En conjunto, la agencia considera que el proceso de designación de su sucesor ha entrado en la fase de nominación para la sucesión. El mundo se enteró de la existencia de Kim Joo-ae en 2013, cuando el basquetbolista estadounidense Dennis Rodman visitó el país. Aunque no se conoce su edad exacta, se estima que tiene 13 años y permaneció fuera de la vida pública hasta 2022, cuando apareció junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, mientras que en septiembre pasado arribó en China en su primer viaje al extranjero. Afirmar que una niña, una chica de 13 años pueda ser la sucesora de aquí a 20, 30 o 40 años es extraño. No es otra cosa que una pantalla para mantener, como se mantuvo Kim Jong-un en su momento, detrás de el proceso de consolidación de ese traspaso de poder. Aunque su presencia pública ha aumentado, el hermetismo del régimen deja más preguntas que certezas. Vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo y esta vez es una nueva entrevista a Giselle Pelicot, esta mujer que fue durante años drogada y violada por su marido, que publicó un libro, entonces un himno a la vida, así se titula este libro que escribió junto a una periodista, donde da más detalles de lo que ocurrió, cómo se enteró de lo que le hizo su marido y cuál ha sido su lucha entonces para reconstruirse. Ayer les recomendamos la primera entrevista en televisión francesa, pero ya tenemos la primera entrevista en español que fue publicada por el diario El País, donde dice que ella cree que si no hubiesen descubierto a su marido, probablemente la hubiese matado. Está arriba entonces esta entrevista completamente en español. Yo me despido de esta visita que realizó el secretario de Energía de Estados Unidos a Venezuela, recibido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ambos visitan una petrolera y se ve ya el cambio entre la relación entre este país y Estados Unidos a solo 40 días de la caída de Nicolás Maduro. Y hoy se le pregunta a Donald Trump respecto de cómo está funcionando entonces la relación entre su país y Venezuela. Y él dice que la relación es un 10. Valora el rol de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y dice además que la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, según él, va a beneficiar no solo a Estados Unidos, sino que también al pueblo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, en una entrevista que dio ayer a NBC, prometió elecciones justas según el calendario que determine la política venezolana. También dijo que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de su país y cuestionó el rol que ha tenido María Corina Machado, la líder opositora, por alentar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Escuchamos lo que dijo hoy entonces el presidente Donald Trump respecto del país caribeño.
Well, we have a very good relationship with the president of Venezuela. As you know, we're working together very closely. We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10. And the biggest beneficiary will be the people of Venezuela. Vamos ahora a Alemania, donde se realiza la conferencia de Múnich, el foro más importante entonces para discutir respecto de la seguridad y la política internacional. En representación de Estados Unidos fue el secretario de Estado Marco Rubio quien va a hablar este sábado en la conferencia de Múnich, pero también hoy habló el canciller alemán. Y acá el principal tema de debate ha sido el divorcio entre Estados Unidos y Europa. No es novedad las distintas humillaciones, declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus socios europeos, por ejemplo, dejarlos fuera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y de hecho, el año pasado, en esta misma conferencia, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acusó a los gobiernos de reprimir la libertad de expresión y alentó a los partidos de extrema derecha aliados del movimiento MAGA. Hoy el canciller alemán recordó esa declaración de J.D. Vance y dice que él tenía razón, pero además agregó que la guerra cultural de MAGA no es la de Europa y que de hecho ellos respetan la resolución internacional Trabajar Unidos y, por ejemplo, mantenerse en la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump se salió de esta organización. Dice además entonces que si bien hay que valorar el rol de Europa, de todas maneras no se puede quedar sola porque siguen teniendo una alianza con Estados Unidos. Marco Rubio, que ahora va en representación de Estados Unidos y tiene un tono mucho más dialogante que J.D. Vance, de todas maneras dijo que el viejo mundo ha desaparecido. Escuchemos las declaraciones de ambas figuras. The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in. And we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. Se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y los Estados Unidos. El vicepresidente Vance dijo esto aquí en Múnich hace un año. Tenía razón en su descripción. La guerra cultural del movimiento MAGA en los Estados Unidos no es la nuestra. Y nosotros respaldamos los acuerdos climáticos y a la Organización Mundial de la Salud, porque estamos convencidos de que solo podemos resolver los problemas globales juntos. Bueno, el último conflicto entre Europa y Estados Unidos fue, de hecho, Groenlandia, donde Donald Trump amenazó con controlar esta isla que es parte del Reino de Dinamarca, país que también es integrante de la OTAN. Vamos a cambiar de tema, pero nos vamos cerca. Vamos ahora a Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer atraviesa quizás su peor crisis en lo que lleva de mandato a cargo entonces del gobierno británico. Esto en relación a Jeffrey Epstein, el caso del convicto sexual estadounidense. Y acá, si bien Keir Starmer no está involucrado de manera directa, las críticas apuntan en su contra porque en 2024 nombró a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos. Mandelson ha aparecido en los archivos Epstein y la última revelación, la liberación de los archivos por parte del Departamento de Justicia, reiteran entonces el vínculo que tenía el embajador británico con Jeffrey Epstein. Y cuando es nombrado como embajador por Keir Starmer, ya se sabía de la relación entre él y Jeffrey Epstein. Esto ha acrecentado entonces las críticas al primer ministro británico y también de parte de su partido, el Partido Laborista. Y que, ojo, va a haber elecciones el próximo mes de mayo. Isel Guerra, nuestra subeditora del área internacional, conversó con la politóloga Javiera Arce, quien le entregó su análisis respecto de cuál podría ser el futuro del primer ministro británico. Escuchemos. No, yo creo que como lo han dicho varios personeros de Westminster, él es casi como un muerto caminante. Yo creo que ya su gobierno se acabó. Las disculpas que dio hace una semana atrás fueron francamente increíbles ya para la bancada.